En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica y hoy estamos en el libro del profeta Zacarías, capítulo 1, versículo 1. El octavo mes del año segundo de Darío fue dirigida esta palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó. El Señor se irritó mucho con sus padres. Ahora les dirás: esto dice el Señor de los ejércitos: vuelvan a mí, oráculo del Señor de los ejércitos. Yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas predicaban. Esto dice el Señor de los ejércitos: conviértanse de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, oráculo del Señor. ¿Sus padres a dónde están? ¿Y los profetas vivirán para siempre? En cambio, mis palabras y mis preceptos que mandé a mis siervos los profetas no se cumplieron con sus padres. Por eso se convirtieron y dijeron: según el Señor de los ejércitos había dispuesto a hacer con nosotros a causa de nuestros caminos y nuestras obras, así lo hizo con nosotros. El día 24 del mes 11, esto es el mes del Sebat, del año segundo de Darío, fue dirigida la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, de esta manera: esta noche he tenido una visión. Un hombre montado en un caballo alazán estaba parado entre los arrayanes que hay en la hondonada. Detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Pregunté: ¿quiénes son estos, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me contestó: yo te mostraré quiénes son esos. Y el hombre que estaba parado entre los arrayanes dijo: son los que han enviado al Señor a recorrer la tierra. Ellos se dirigieron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes y le dijeron: hemos recorrido la tierra y está toda tranquila y en calma. Entonces dijo el ángel del Señor: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin apiadarte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las que están irritado con esto hace 70 años? El Señor respondió al ángel que hablaba conmigo: buenas palabras, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me mandó proclamar: esto dice el Señor de los ejércitos: siento celos por Jerusalén, celo terrible por Sión. Estoy lleno de cólera contra las naciones opulentas, que cuando estuve un poco enojado, ellas agravaron el mal. Por eso así dice el Señor: me vuelvo con piedad a Jerusalén, en ella se reedificará mi templo, oráculo del Señor de los ejércitos. La cuerda de medir será tensada en Jerusalén. Prosigue clamando: esto dice el Señor de los ejércitos: de nuevo rebosarán de bienes mis ciudades, de nuevo consolará el Señor a Sión, de nuevo elegirá a Jerusalén. Bueno, pues las palabras de este ángel en esta visión que tiene Zacarías son de esperanza, ¿va? La reconciliación. Siempre vemos en los profetas en el Antiguo Testamento siempre esa palabra de reconciliación. Como ustedes leen los salmos se revela la verdad, se revela el pecado, pero también se revela la esperanza, el perdón, la misericordia. Y es parte de nuestra vida. Nosotros cometemos muchos errores en nuestra vida. Y lo importante no es el error, lo importante es aprovechar el error para reconciliarnos con el Señor y madurar y tratar de resistir las tentaciones que todos y cada uno experimentamos. El libro del Sirach de capítulo 38, versículo 9 dice: hijo, en la enfermedad no te alejes del Señor, sino rézale y Él te curará. Apártate de tus delitos, rectifica tus actos, limpia tu corazón de todo pecado. La lucha eterna, ¿verdad?, de tratar de limpiar nuestro corazón de nuestras debilidades. Y en la enfermedad, saber que Dios está con nosotros, que Él nos acompaña. Que a veces nosotros en la enfermedad nos sentimos muy solos, muy abandonados, principalmente si no hay familia cerca de nosotros. Pero lo importante es saber que Dios siempre estará con nosotros, ¿verdad? La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Así como surgieron falsos profetas en el pueblo de Israel, también habrá entre ustedes falsos maestros. Estos introducirán fraudulentamente herejías perniciosas, negando al dueño que los rescate, atraerán sobre ellos mismos una propia ruina. Bueno, continuando, muchos seguirán sus costumbres licenciosas y por su causa el camino de la verdad quedará infamado. Movidos por la codicia, traficarán con ustedes mediante palabras engañosas, pero su condenación anunciada ya desde el antiguo permanece en vigor y su reina está al acecho. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que al arrojarlos en el infierno, los entregó a las cavernas tenebrosas, donde están guardados para el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, aunque preservó a Noé, pregonero de la justicia, con otros 7, cuando desencadenó el diluvio sobre el mundo de los impios. Y a las ciudades de Sodoma y Gomorra las condenó a la destrucción, reduciéndolas a cenizas para el escarmiento de los que habrá de suceder a los impios, y libró en cambio al justo Lot, angustiado por la conducta licenciosa de aquellos hombres inicuos. Pues este justo, al vivir entre ellos, sentía atormentada su alma por las obras inicuas que día tras día veía y vivía, porque el Señor sabe cómo librar de la prueba a los piadosos y retener a los impios para castigarlos en el día del juicio, sobre todo los que, arrastrados por el deseo impuro, van detrás de la carne y menosprecian la autoridad del Señor. Bueno, pues Pedro nos habla de algo que sucede y que ha sucedido en la Iglesia Católica, los falsos profetas. Hemos tenido papas, presbíteros, diáconos, religiosas, hombres, laicos, personas católicas que han introducido en la iglesia falsedades, mentiras, y han llevado mucha gente. Pues meditemos un poquito a Martín Lutero, 1521, donde el cisma de la iglesia católica, él se lleva una parte de la Grey, se lleva mucha gente de Alemania y muchos otros países lo siguieron en el cisma, en la confusión que les puso, y sembró cizaña y cosechan cizaña. Vean lo que pasa en el mundo, cuántas sectas, cada quien dice, libre interpretación. Eso realmente es un conflicto terrible. Cuando uno estudia todas las consecuencias de introducir a personas en falsas doctrinas, es terrible. Eso de la interpretación personal. Imagínense nomás, para que se den cuenta de lo que está sucediendo de esta interpretación personal. Cada quien, yo interpreto la Sagrada Escritura y estoy correcto, y tú no tienes por qué decirme nada, porque el Señor así me lo ha revelado a mí y a ti de otra forma. Entonces imagínense nomás, en una asamblea de oración de los pentecostales, de alguna secta, ¿verdad? Algún grupo religioso. Entonces el pastor pues predica según lo que él interpreta de la Sagrada Escritura. Muchos de ellos son muy estudiosos y van a colegios y estudian teología, pero no de acuerdo a la teología de la Iglesia Católica. Y entonces predican. Y luego surge un líder ahí también, ¿verdad? Ya saben que el factor multiplicador es fundamental dentro de la fe, dentro de las enseñanzas, siempre va a ser así. Y entonces esta nueva persona que está surgiendo tiene habilidades en la predicación, ¿verdad? Y crece la asamblea de tal manera que el pastor empieza a delegar responsabilidades en este nuevo candidato a ser pastor. Bueno, pues si un día el nuevo pastor o el asistente del pastor se pone a hacer una prédica
y esa prédica es contraria a lo que predicó el pastor, por decir algo, hace un año o hace 6 meses sobre el mismo texto bíblico, y él da una enseñanza diferente. ¿Por eso el pastor titular lo va a correr? No, porque es que la interpretación personal. Así de que tú no me puedes decir nada a mí. Y al ratito y se van y hacen otra nueva iglesia, pero así es como les estoy explicando lo que sucede. En la iglesia católica se supone que no. Si yo predico el domingo, tengo que apegarme a la teología de las enseñanzas de la iglesia. No es algo que yo lo voy a sacar de mi teología, yo lo estoy inventando yo. No puedo hacerlo. Tengo que estar en comunión. Pero esto ha sucedido en la iglesia. Vean, después del Vaticano II, ya, donde hubo la reunión de todos los obispos del mundo. Y entonces el Espíritu Santo se derramó ahí y les reveló lo que quería Dios acerca de su iglesia. ¿Y qué pasó? Las consecuencias de esto. No, pues que muchos obispos agarraron su rollo y entonces salieron con la nueva era, a las mujeres en el proceso para estudiar, para ir a la vocación del sacerdocio, cosa que no se mencionó ahí, pero cada quien agarró. Y nosotros, hermanos, en la arquidiócesis de Seattle, tenemos sacerdotes que están retirándose ya más grandes, pero que en un tiempo fueron parte de toda esta división que está hablando San Pedro. Sí, muy buenos sacerdotes, muy buenos, pero fueron parte de esto. Y Dios nunca ha querido esto. Dios ha querido esto. Unidos, unidos, unidos. Diferentes, pero unidos, en comunión. Unidos siempre. Eso es lo que ha querido nuestro Señor. Es lo que San Pedro nos habla. Y en diócesis, en diferentes diócesis, estuve escuchando hablar a un sacerdote y dices, bueno, ¿y de dónde está hablando esto? Pues entra la división dentro de la propia iglesia. Entonces, también tenemos que pedirle todos los días por toda la iglesia que luchemos por mantenernos unidos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.